Hola, soy Raquel Rolé, soy jefa del Laboratorio de Bacteriología del Hospital Muñiz y miembro de la Subcomisión de Bacterias Anaerobias de SADEVAC. En el marco de este curso anual de SADEVAC, en el módulo Hay anaerobios emergentes, nuevas especies y la problemática de Clostridioides difficile, voy a presentar un caso de una diarrea recidivante en una paciente VIH positiva. Se trata de una paciente femenina de 27 años de edad que consultó en el mes de diciembre de 2016 por un episodio de diarrea de una semana aproximadamente de duración, con 6 a 10 deposiciones diarias. Esto estuvo acompañado de un síndrome de desgaste. La paciente también tenía una tuberculosis cavitada y fue diagnosticada con la infección por el virus VIH en el mes de febrero del mismo año. Estaba recibiendo como tratamientos isoniazida, etambutol, rifampicina, piracinamida, además de fluconazol y atripla. Desde el mes de agosto recibía terapia antirretroviral y durante ese mes tenía una carga de CD4 de 28 y una carga viral de 6,8 por 10 a la 5. Otros antecedentes importantes en esta paciente fue que durante el mes de septiembre, 3 meses antes del episodio actual, había tenido un episodio de diarrea que fue tratada con vancomicina oral durante 10 días y tuvo una evolución favorable. Ante el episodio actual, se solicitaron estudios para la búsqueda del agente etiológico de la diarrea y entre ellos la búsqueda de toxinas de Clostridioides difficile. El resultado del laboratorio fue GDH positivo y toxina positivo. Ante esto, se inició el tratamiento con vancomicina oral y metronidazol. El caso clínico presentado nos va a servir como una base y como un disparador para analizar cuáles son las manifestaciones clínicas de la infección por Clostridioides difficile, cuáles son los factores de riesgo para adquirirla, cuáles son sus factores de virulencia, cómo vamos a hacer el diagnóstico, cuáles son los métodos más apropiados y disponibles en nuestros laboratorios clínicos, si es necesario hacer controles post-tratamiento, algunos factores epidemiológicos y cuáles serían los tratamientos antibióticos más apropiados. Clostridioides difficile es un bacilo gram positivo anaerobio esporulado y como tal, por su condición de esporulado, es resistente a los antibióticos, a las condiciones del medio ambiente adverso y también a desinfectantes, entre ellos el alcohol. Estas características hacen que las esporas se encuentren distribuidas en el medio ambiente y particularmente en el medio ambiente hospitalario. Además, las esporas y la forma vegetativa de esta bacteria forman parte de la microbiota habitual de los adultos sanos en un 3 a 4% de los casos. Pero si el individuo está internado, este porcentaje de portación puede ascender al 20%. Y si recibe tratamientos antibióticos, la portación se da en el 20 a 46% de los casos. También el porcentaje de portación varía según la edad de la persona. En los recién nacidos se da entre el 4 y el 62% de los casos y esta portación va descendiendo porcentualmente con el transcurso del tiempo. En niños de 1 a 3 años se estima que es del 4 al 8% y así con el transcurso de los años va descendiendo hasta el 3 o 4%, que es el porcentaje de portación normal en adultos sanos. Clostridioides difficile es una causa importante de diarrea asociada al uso de antimicrobianos. Se estima que entre el 3 y el 30% de las mismas son causadas por este microorganismo. Además, es la principal causa de infecciones hospitalarias hoy en día y asociadas al cuidado de la salud. Y cuando hablamos de infecciones intrahospitalarias nos referimos a las infecciones intrahospitalarias en general y no solamente a las diarreas de este origen. Puede causar brotes,
Se han detectado numerosos brotes en distintas partes del mundo, algunos incluso asociados producidos por cepas hipervirulentas. Si bien tradicionalmente se asoció a casos de diarrea adquiridas en el medio hospitalario, también se detectaron casos, especialmente en la última década, de pacientes procedentes de la comunidad y que no habían tenido un contacto previo con el medio hospitalario. Produce una enzima glutamato deshidrogenasa, que es una enzima antigénica y está muy conservada en la especie. La sintetizan tanto cepas toxigénicas como no toxigénicas y de todos los ribotipos. Esta enzima es cromosómica y está codificada en un gen GLUD. Además de la enzima glutamato deshidrogenasa, produce toxinas. Las más importantes son una enterotoxina denominada toxina A y una citotoxina o toxina B. Ambas son toxinas cromosómicas también. Las toxinas A y B también son referidas como TCDA y TCDB. Ambas toxinas están codificadas en genes que se ubican en un PALOC y en el mismo están circundadas por los genes reguladores TCDC, que es el gen regulador negativo, y TCDR, anteriormente denominado TCDD, que es el regulador positivo. En el centro se encuentra el gen TCDE, que codifica para una olina. Esta proteína favorece la permeabilidad de la envoltura bacteriana, permitiendo así la salida de las toxinas hacia el medio externo, de la bacteria. En la luz intestinal, las toxinas se unen a receptores que se encuentran en los enterocitos, se internalizan por endocitosis y se liberan en el citoplasma, y allí van a actuar sobre los filamentos de actina, desestabilizándolos. Además, las toxinas actúan sobre las estrechas uniones intercelulares entre los enterocitos, favoreciendo la mayor desestabilización de estas células y al mismo tiempo produciendo un daño en la mucosa intestinal. Ante este hecho, hay un mayor aflujo de leucocitos polimorfonucleares y secreción de fibras de elastina que, junto con los restos celulares y bacterias presentes en el sitio, terminan constituyendo estructuras tipo pseudomembranas, que son las que van a aparecer en los casos de colitis pseudomembranosa. Las toxinas A y B, enterotoxinas y citotoxinas, son los principales factores de virulencia de Clostridioides difficile. Sin embargo, se demostró que algunas cepas también pueden producir una toxina binaria, CDT-AB. Esta toxina binaria también está codificada en el cromosoma, pero fuera del PALOC, y su rol en la virulencia del microorganismo no está muy claro. Sin embargo, se demostró que puede producir protrusiones a nivel de la membrana citoplásmica de los enterocitos, y en esos sitios hay una mayor adherencia bacteriana. Por ese motivo, si bien no está muy claro, se presume que podría tener un rol patogénico. Otros factores de virulencia, pero secundarios, son la motilidad del microorganismo, su capacidad para adherirse a la mucosa intestinal, su capacidad de supervivencia, y esto está muy relacionado, como ya dijimos, a la capacidad de esporulación y a su resistencia a las sales biliares y otros factores adversos del microorganismo que pueden presentarse a nivel intestinal. Volviendo a las cepas que producen la toxina binaria, una relación importante a la misma son una cepa hipervirulenta denominada NAP1-BI del ribotipo 027, que tiene un toxinotipo del tipo 3, y esta cepa también es capaz de producir la toxina binaria. Esa cepa produce en altas concentraciones la citotoxina y la enterotoxina, entre 16 y 23 veces mayor concentración de estas toxinas que las cepas ordinarias, y son cepas que mostraron resistencia a las quinolonas floradas como gatifloxacina y moxifloxacina y causaron brotes en instituciones de Canadá,
Estados Unidos, Europa, y los casos asociados a estas cepas revistieron una mayor gravedad, mortalidad y recurrencia que los causados por las cepas habituales. Las manifestaciones clínicas de la infección por Clostridioides difficile son muy variadas. Van desde una infección portación, con una infección inaparente, hasta diarreas, colitis pseudomembranosas, megacolon tóxico, perforación intestinal. El rango de diarreas es muy variado, desde diarreas leves a moderadas e intensas, y también pueden producir casos de colitis con o sin la formación de pseudomembranas, ilio paralítico, megacolon tóxico, y en algunos casos se informaron perforaciones intestinales y peritonitis. Además de estos cuadros gastrointestinales, también se informaron algunos casos de sepsis e infecciones abdominales agudas. Lo más frecuente son los casos de diarrea con esa intensidad variada, como te dijimos, y estos casos de diarrea además pueden ser recurrentes, pueden haber recidivas. Las recidivas se dan en un 15 a un 30% de los casos, y entre los pacientes que ya tuvieron un segundo episodio se puede dar un tercer episodio, una segunda recidiva, en el 30 a 60% de los casos. Se reconocen varios factores de riesgo para la infección por esta bacteria. Los más importantes son el tratamiento antibiótico dentro de los 2 meses previos a la aparición del episodio, la internación prolongada también dentro de los 2 meses previos, y la edad mayor de 65 años. El primer factor reconocido fue el tratamiento antibiótico previo, y entre ellos se reconocen agentes con mayor riesgo, que son las cefalosporinas, clindamicina y ampicilina. Otro grupo que representan un riesgo intermedio, como trimetoprima, tetraciclinas y los carbapenemes, y de menor riesgo o bajo riesgo, que son las quinolonas, macrólidos, aminoglucósidos, vancomicina y penicilina. Además de los antibacterianos, también se asociaron algunos casos con el uso de antimicóticos, antivirales y citostáticos. Otros factores de riesgo son la alimentación enteral, la presencia de sonda nasogástrica por un tiempo prolongado, la utilización de enemas en forma reiterada, la cirugía intestinal, la permanencia en instituciones geriátricas, el déficit de inmunoglobulinas, y un factor bastante discutido, que es la administración de antiácidos. Algunos autores consideran que la eliminación de la barrera ácida del estómago permitiría la llegada de mayor cantidad de microorganismos a los intestinos, y por eso su utilización podría ser un factor de riesgo importante. Sin embargo, otros autores no encontraron una asociación válida con este factor. El diagnóstico de la infección por Clostridioides difficile se realiza por la presencia de síntomas clínicos sumado al diagnóstico microbiológico. En lo que hace al diagnóstico a los síntomas clínicos, el paciente puede presentar una diarrea o un cambio en las características de las deposiciones y que no se pueden explicar por otra causa o condición, y por la presencia de factores de riesgo además. Aunque también el paciente puede presentar ilio paralítico o megacolon tóxico, o se pueden constatar la presencia de pseudomembranas a través de una colonoscopía, una tomografía o sigmoidoscopía, o que puede ocurrir también que el paciente tenga el diagnóstico de colitis mediante un examen histopatológico. En lo que hace a los segundos factores, el segundo grupo de factores, que es el diagnóstico microbiológico, este se puede realizar por la detección de una o ambas toxinas en la materia fecal, o por el aislamiento de la bacteria, pero tienen que ser de cepas toxigénicas. El diagnóstico microbiológico se va a realizar sobre heces diarreicas. Se van a aceptar heces formadas únicamente en casos de ilio paralítico,
y en esta situación también se pueden aceptar hisopados rectales para la búsqueda del microorganismo. Si vamos a diagnosticar diarreas, las muestras tienen que ser líquidas o desligadas, es decir, que correspondan a la escala 5 a 7 de Bristol. El volumen de muestras que se va a recolectar es de 5 a 10 mililitros, nunca menor de 10 mililitros. Es importante que sean esas recién emitidas las que se transporten al laboratorio, e idealmente ese transporte tiene que ser inmediato si se va a realizar a temperatura ambiente. Si se va a tardar más de 1 o 2 horas en el transporte, se puede refrigerar a 4 a 8 grados. A esta temperatura se mantienen hasta 24 horas, y si el tiempo requerido va a ser mayor de 24 horas, se deben congelar a menos 20 o menos 70 grados centígrados, siempre transportando bajo condiciones de bioseguridad. El tiempo para el transporte y la temperatura, o sea, la conservación de la muestra durante el transporte, es muy importante, ya que las toxinas pueden inactivarse a temperatura ambiente durante el transcurso del tiempo. Ya sabemos que el diagnóstico microbiológico se hace por la detección de una o ambas toxinas en la materia fecal y por el aislamiento del microorganismo, de cepas toxigénicas del microorganismo. Uno de los métodos para detectar toxina en la materia fecal es el ensayo de citotoxicidad sobre líneas celulares. Mediante esta prueba se detecta la presencia de la toxina B. Este método no detecta la enterotoxina o toxina A. Consiste en enfrentar un cultivo de línea celular. Se pueden utilizar diversos cultivos como líneas EPA, GELA, etc. Y esta línea celular se enfrenta por un lado a un filtrado de la materia fecal y por otro lado a la materia fecal neutralizada con anticuerpos específicos o anticuerpos contra Clostridium sordelli. Luego de una incubación se observa el microscopio y en el caso de que hubiera toxina B en la materia fecal, la citotoxina, se va a observar un redondeamiento de las células, mientras que si esa toxina, ese efecto citotóxico fue causado por Clostridioides difficile, ese efecto se va a ver neutralizado en el segundo cultivo, donde se incubó junto a los anticuerpos neutralizantes. Este método se utilizó como método de referencia, incluso hoy se puede usar como un método de referencia. Tiene una sensibilidad del 67 al 100% según frente a qué otro patrón se compare, y tiene una especificidad del 85 al 100%. Si bien es un método que se puede utilizar como referencia, es un método laborioso que requiere tener los cultivos de líneas celulares, personal entrenado para su realización, y puede requerir 1 o 2 días para obtener resultados y dar una respuesta. Por ese motivo, no es un método muy empleado con fines clínicos. Ante la dificultad que representan los ensayos de citotoxicidad celular, surgieron los enzimo-inmunoanálisis como métodos más rápidos y prácticos para los laboratorios clínicos. Estas pruebas se pueden realizar sobre membrana o en placas y policubetas o por fluorescencia. Los métodos en membrana son unos cassettes en los cuales se van a agregar reactivos, se va a proceder según las instrucciones de cada fabricante, y pueden detectar la toxina A o las dos toxinas, A y B. En realidad, en la actualidad, casi todos los que se encuentran en el comercio detectan las dos toxinas, y esto comenzó a hacerse de ese modo a partir de la aparición de cepas que tenían toxina A negativa, o que no se detectaba al menos, pero que sí producían la toxina B. Son métodos rápidos, con una relación costo-beneficio bajo, son fáciles de realizar y tienen una especificidad que va del 75 al 100% y una sensibilidad del 63 al 99%. La principal desventaja que se asigna a estos métodos es su falta de sensibilidad.
aunque cuando se comparan frente a un método patrón que detecte la presencia de toxinas, su sensibilidad no es tan baja. La principal ventaja que tienen es la rapidez con la que se obtiene un resultado y la posibilidad de aplicar en forma inmediata ese resultado a la administración de un tratamiento antibiótico y acortar una cadena epidemiológica, y a la facilidad en su realización. La prueba de enzima inmunoanálisis positiva para una o ambas toxinas confirma el diagnóstico de la infección de Clostridioides difficile debido a su elevado valor predictivo positivo, mientras que su valor predictivo negativo no es óptimo y por eso no es conveniente utilizarla como única prueba diagnóstica. Se sabe que los valores predictivos positivos y negativos de esta prueba varían según la prevalencia o según el nivel de incidencia de la infección. El valor predictivo negativo es superior, es elevado cuando la prevalencia es relativamente baja, mientras que cuando la prevalencia es alta, asciende el valor predictivo positivo de la prueba. El glutamato deshidrogenasa, la enzima muy conservada en la especie Difficile, se puede detectar en la materia fecal mediante enzima-inmunoanálisis o las pruebas de vida. Son reacciones rápidas, de un costo relativamente bajo, y son muy sensibles. La sensibilidad ronda al 100%, pero su especificidad alcanza al 88%. Tienen por su altísimo valor predictivo negativo, son óptimas para ser utilizadas como pruebas de tamizaje, y la negatividad de esta prueba permite descartar la infección por Clostridioides difficile. Sin embargo, su valor predictivo positivo varía entre el 57 y el 81%. Esta variabilidad en el valor predictivo positivo puede relacionarse con la incidencia. A mayor incidencia o en áreas o en momentos de epidemia, el valor predictivo positivo es un poco mayor. Sin embargo, no llega al 90% siquiera. Por ese motivo, siempre esta prueba, cuando la prueba es positiva, se debe complementar con una prueba específica para certificar el cultivo toxigénico. Consiste en el aislamiento de la cepa y en la demostración de la presencia de la producción de toxina por parte de esta cepa. Para poder aislar Clostridioides difficile de una muestra de materia fecal, se puede sembrar en forma directa en medios selectivos y diferenciales también, o se puede hacer una selección previa de esporas. Para esta selección previa se puede hacer un shock térmico o un shock etanólico. El shock etanólico en general resulta más práctico para los laboratorios y consiste en mezclar partes iguales de materia fecal y de etanol absoluto. Esa mezcla se homogeneiza y se deja unos 20 o 30 minutos a temperatura ambiente, y luego a partir de ahí se repican a placas que pueden ser de agar sangre de carnero o agar anaerobio, y se incuban durante 48 horas para posteriormente hacer la identificación del microorganismo y seguir hay que demostrar que la cepa es anaeróbica y se identifica bioquímicamente o a través de MALDI-TOF, para luego hacer la prueba de toxigenicidad en esa cepa aislada. Como alternativa, también se pueden realizar los cultivos sin el shock etanólico o calórico previo, pero en estos casos se va a necesitar sembrar un medio de cultivo selectivo que inhiba la flora acompañante. Hay varios medios selectivos que son útiles para el aislamiento de Clostridioides difficile. Por ejemplo, el medio CCFA, que contiene cicloserina, cefoxitina y fructosa. En este medio las colonias se ven como rizadas, de color amarillo. O el método CCFA modificado, que contiene sangre de carnero y en algunos casos tiene yema de huevo. O el mismo agar anaerobio que usamos para otras bacterias anaerobias, con el agregado de cefoxitina para hacerlo selectivo,
u otros medios comerciales que son cromogénicos y permiten el aislamiento y un reconocimiento presuntivo más rápido. Algunos medios contienen lisozima y taurocolato como agentes que favorecen la germinación de las esporas. El aspecto de las colonias depende del medio en el que hayan desarrollado. Pueden aparecer como extendidas sobre la línea de siembra, de un color más blanquecino o más grisáceo o verdoso. Ya les digo que depende del medio base que se hubiese utilizado. Y se puede hacer un reconocimiento presuntivo inicial a partir del aspecto de esas colonias, de la morfología microscópica bacteriana y también por un olor muy característico como establo que es propio de esta bacteria. A partir de esa presunción, en el reconocimiento de esta especie bacteriana, se agregan otras pruebas bioquímicas como la prueba de la lecitinasa, del indol, de la prolina, de la fermentación de glucosa, de la gelatina, que van a permitir la identificación bioquímica. Como alternativa también se puede usar el equipo de MALDI-TOF para reconocer a la especie bacteriana. Pero este reconocimiento no es suficiente, ya que sabemos que existe portación habitual, no portación habitual, sino portación asintomática. Entonces es importante que por lo menos se haga la detección de las toxinas en estos aislamientos. Se puede hacer por el método de ELISA, inmunocromatografía, citotoxicidad, amplificación de ácidos nucleicos, dot blot, etc. La sensibilidad del cultivo toxigénico es del 89 al 100% y su especificidad del 84 al 99%. Recordemos que aún cepas toxigénicas pueden ser portadas sin que la persona tenga manifestaciones clínicas. Por eso también es que la especificidad no llega al 100%. El cultivo toxigénico permite aumentar el diagnóstico realizado mediante la detección de las toxinas en la materia fecal en diversos porcentajes que pueden llegar hasta el 10 y 11%. Tiene como desventaja el tiempo necesario para el procesamiento para obtener un resultado que es laborioso y que se necesita de un personal entrenado en toda la metodología del diagnóstico anaeróbico. Sin embargo, es una prueba muy sensible y permite aislar la cepa para hacer estudios posteriores de epidemiología y de sensibilidad antibiótica. Y recordemos que es, junto con el ensayo de citotoxicidad, uno de los métodos de referencia. Los métodos de amplificación molecular están dirigidos a buscar áreas altamente conservadas de los genes que detectan las toxinas de Clostridioides difficile directamente en la materia fecal. Hay equipos comerciales dirigidos a la detección de la toxina B, otros de áreas conservadas de la toxina A, incluso algunos que pueden detectar la toxina binaria y también la de lesión del nucleótido 117 del gen de la toxina C, que es una característica de las cepas hipervirulentas del ribotipo 027. Existen otros equipos que tienen targets múltiples. Lo importante de estos equipos es que pueden dar resultados rápidos, con muy elevados porcentajes de sensibilidad y un muy elevado también valor predictivo negativo. Por este motivo es que se propone que puedan utilizarse como métodos de tamizaje para descartar eventualmente las infecciones por Clostridioides difficile. Tienen como desventaja su costo muy elevado y en cierto aspecto la tan alta sensibilidad que tienen también puede ser una desventaja, ya que van a detectar como positivos siempre que esté presente, muestras que tengan presente la bacteria, aunque esta no sea una cepa que esté causando la causa de la enfermedad.
es decir, que pueden haber falsos positivos clínicos. En los casos de cambios genéticos de la bacteria también podríamos llegar a tener falsos negativos. Sin embargo, algunos autores lo han propuesto como método de referencia, aunque en la actualidad no se lo acepta como tal. Pero sí se reconoce su utilidad como un método de tamizaje por su alta sensibilidad y elevado valor predictivo negativo. Se podrían utilizar como único método diagnóstico, especialmente en situaciones de epidemia y en instituciones donde exista una muy elevada prevalencia, y si no, al menos como un segundo método para el diagnóstico. Y los métodos moleculares también se utilizan con fines epidemiológicos. A fin de optimizar el diagnóstico y la interpretación de los resultados de las pruebas diagnósticas, se aconseja realizar o seguir algoritmos para el diagnóstico. Estos algoritmos tienen 2 o 3 pasos. Se comienza con una prueba con un muy elevado valor predictivo negativo, una prueba de screening, y entre las que vimos las más adecuadas son la amplificación de ácidos nucleicos o la prueba de GDH por enzima inmunoanálisis. Ante la negatividad de una de estas pruebas, se puede descartar la infección por Clostridioides difficile, pero una prueba positiva tiene que llevar a un segundo paso mediante el empleo de una prueba más específica, como es la detección de una o ambas toxinas en esa muestra de materia fecal. Si este segundo paso es positivo, hacemos el diagnóstico de la infección por Clostridioides difficile, pero ante una prueba negativa puede ocurrir que el paciente sea un portador de una cepa no toxigénica, o también que tenga la enfermedad o que sea un secretor de cepas toxigénicas, pero que el método no alcance por su baja sensibilidad, no alcance a detectarlos. Entonces, ante una prueba de screening positiva en la que no se detecte la toxina por enzima inmunoensayo, se debe realizar un tercer paso con una prueba más sensible, como es el cultivo toxigénico, las pruebas de citotoxicidad en línea celular, o en el caso de que la prueba de screening hubiese sido el enzima inmunoensayo para detectar GDH, este tercer paso puede ser una amplificación de ácidos nucleicos. También en el caso de que la prueba de screening fuese la detección de GDH, el segundo paso puede ser directamente la utilización de la prueba de amplificación de ácidos nucleicos. Se puede disponer de equipos que detecten en forma simultánea GDH y las toxinas. En estos casos, ante el primer paso del algoritmo diagnóstico, tenemos 3 posibles resultados: que tanto GDH como las toxinas sean negativas, esto permite descartar la infección por Clostridioides difficile, o que ambas pruebas sean positivas y en ese caso confirmamos la infección. Pero también cabe la posibilidad de que en la prueba de screening la GDH sea positiva y las toxinas negativas. En este caso hay que implementar una prueba más sensible, como por ejemplo el cultivo toxigénico o la amplificación de ácidos nucleicos, según lo que se disponga en cada laboratorio. Si alguna de las pruebas de este segundo paso, o la que se utiliza en realidad, da positiva, se confirma la infección por Clostridioides difficile, o que al menos el paciente es un secretor de cepas toxigénicas. Y ante la negatividad estaríamos hablando estaríamos descartando la infección por una cepa toxigénica. Entonces, para resumir los métodos diagnósticos microbiológicos, es importante que en un laboratorio clínico que pretenda hacer el diagnóstico de la infección por Clostridioides difficile se cuente con un método de screening, como el método de la detección de GDH,
y un método que permita poner en evidencia la presencia de las toxinas en la materia fecal, sea por citotoxicidad o enzimoinmunoanálisis u otro. Estos métodos nos van a dar el diagnóstico de la infección por Clostridioides difficile. Podemos contar también con otros métodos más sensibles como el cultivo toxigénico, amplificación de ácidos nucleicos. Sin embargo, y si bien estos van a permitir hacer el diagnóstico de la infección, también cabe la posibilidad de que, ante un resultado positivo, se trate también de una persona que sea una excretora de cepas toxigénicas y que el origen de su diarrea sea diferente o con otro agente etiológico. Entonces, para resumir sobre los métodos de diagnóstico microbiológico, es importante que en un laboratorio clínico que quiera hacer el diagnóstico de la infección por Clostridioides difficile se cuente con un método de screening como es el método de GDH, que además es un método relativamente económico, y otro método que permita detectar la presencia de las toxinas en la materia fecal, como puede ser la toxicidad de líneas celulares o el método de enzimoinmunoensayo. También se puede disponer de otros métodos más sensibles como el cultivo toxigénico y la amplificación de ácidos nucleicos, que si bien van a ayudar al diagnóstico y van a aportar casos por su mayor sensibilidad, también pueden detectar pacientes que sean excretores toxigénicos y que no tengan la enfermedad por este microorganismo. Para continuar y concluir con las preguntas que nos hicimos al principio de la presentación sobre si es necesario hacer controles post-tratamiento y si estos controles pueden prevenir una recaída y cómo se harían, vamos a decir que el único control que hay sobre un tratamiento en la infección por Clostridioides difficile es la mejora clínica. Así como pueden haber portadores asintomáticos que no desarrollaron ni van a desarrollar la infección, también después del tratamiento los pacientes pueden quedar como portadores por periodos no bien definidos, que pueden ser de semanas, de varias semanas, que pueden seguir eliminando cepas toxigénicas sin que el paciente desarrolle la enfermedad o no. O sea que el único control post-tratamiento es la mejora clínica. ¿Cuándo se debe hacer el diagnóstico microbiológico de la infección por Clostridioides difficile? Siempre con un fin diagnóstico. No se busca aportación salvo que se esté haciendo un estudio epidemiológico en pacientes que tengan una clínica compatible y que tengan los factores de riesgo ya mencionados. Ante la persistencia de episodios en los que se hubiera detectado GDH positiva en el paciente, pero sin toxinas, y que no se hubiese encontrado otro patógeno, también se puede hacer el diagnóstico. En pacientes pediátricos de 1 a 3 o 4 años, solamente cuando existe una clínica compatible y un antecedente epidemiológico importante, si existen factores de riesgo. Recordemos que el porcentaje de portación en este grupo etario es alto, y más aún en los niños menores de 1 año. En este grupo solamente habría que hacer en pacientes que tienen la enfermedad de Hirschsprung u otro desorden grave de la motilidad o en casos de brotes. Y sí se puede hacer también para detectar nuevos episodios. Debe hacer el diagnóstico en pacientes asintomáticos o en contactos de pacientes que tienen la infección por Clostridioides difficile, pero que estos contactos permanecen asintomáticos. En esos casos no tiene ningún sentido gastar en pruebas diagnósticas. Tampoco en pacientes que tengan un episodio, que persistan con un episodio ya diagnosticado, ni para hacer controles de curación. No se aconseja tampoco reiterar pruebas negativas ni hacer estudios en niños menores de 1 año, con la excepción que ya mencionamos. En lo que hace a pacientes de la comunidad, antes se consideraba que no se debía hacer en ellos, sin embargo, se detectaron casos adquiridos en la comunidad o en pacientes que tuvieron contacto con el medio hospitalario, que recibieron antibióticos previos y que habrían adquirido en la comunidad o que proceden de la comunidad,
Entonces, ante estos casos hay que evaluar muy bien la clínica y los antecedentes epidemiológicos y factores de riesgo que tenga el paciente. El diagnóstico adecuado y rápido permite iniciar un pronto tratamiento específico al paciente e implementar las medidas de prevención que permitan la diseminación de la infección. Así, para terminar, vamos a mencionar cuáles son algunas de estas medidas de prevención. En primer lugar, el aislamiento de contacto del paciente, la utilización de medidas de barrera para evitar la transmisión horizontal, el correcto lavado de manos y el uso de guantes. Y en este punto tenemos que recordar que las esporas de Clostridioides difficile son resistentes al alcohol, al etanol, por lo tanto, el uso de alcohol en gel no reemplaza, en este caso, al lavado de manos. Es necesario el lavado de manos. La desinfección diaria del medio ambiente, la decontaminación de objetos, del piso, la limpieza de los baños, la educación del personal médico y de enfermería, y fundamental, la restricción de las políticas de uso de antibióticos como uno de los principales factores de riesgo para la infección. Gracias. Para finalizar, un diagnóstico adecuado y rápido permiten iniciar un tratamiento específico apropiado y tomar las medidas de prevención necesarias para evitar la diseminación de este microorganismo que causa brotes en el medio hospitalario. Gracias.